Desde que era pequeña, vivía en Yamay, un pueblo de Jalisco ubicado en la ribera de Chapala. Creía que la casa pertenecía a mis padres porque siempre vivimos en ese lugar. Hasta que mi papá se enfermó de un problema renal. En aquella época, tenía 16 años cuando comenzaron las vueltas al hospital. Era necesario ir a Ocotlán porque ahí estaban los especialistas. Todo inició cuando le hicieron a mi papá un examen general de orina, que fue parte de su revisión anual. La doctora notó una anomalía en el resultado y le mandó a hacer más estudios. Cuando se dieron cuenta, sus riñones no se encontraban en buen estado, tenía insuficiencia renal. A pesar de los distintos tratamientos para intentar salvarlos, no fue posible. Mi papá estuvo en protocolo para donación de órganos, siendo un camino largo y difícil para que se concretara un donador compatible con él. Le comenté a mi papá que le donaba uno de mis riñones, pero él se negaba a hacerlo, diciendo que no tenía derecho a afectar mi salud siendo tan joven. Aún así, insistí. Cuando acudió a consulta, fui con él para decirle al médico que quería donar uno de mis órganos. Sin embargo, el médico me dijo que no podía hacerlo porque era menor de edad. Ese día salí muy triste del consultorio, teniendo la esperanza de poder ayudar a mi papá y no era posible. Mientras lograban conseguir un donante para mi papá, lo dializaron. A partir de que le hicieron este procedimiento, su calidad de vida disminuyó mucho. Me daba mucha tristeza ver cómo su cuerpo se deterioraba más. Fueron poco menos de 2 años los que estuvimos así hasta que la vida de mi papá llegó a su fin. Me quedé solamente con mi madre, ya que no tenía hermanos. Las dos tratamos de salir adelante. A la semana de la muerte de mi padre, tocaron a la puerta con una notificación legal. Se nos pedía desalojar la casa lo antes posible, ya que los dueños estaban reclamando su propiedad. No supe qué decir cuando recibí esa nota. Mi mamá había salido a hacer unas compras, así que la noticia nos sorprendió cuando regresó. Después de que ella leyó la nota, lo único que dijo fue, "No puede ser", y se sentó en el sillón. Me contó que la casa había pertenecido a mis abuelos paternos. Ellos le dijeron a mi papá que la casa era de él, pero nunca hicieron un testamento. No la heredaron de manera legal, solo de palabra. Uno de los hermanos de mi abuelo reclamó la casa como suya. Era abogada y argumentaba que la propiedad le pertenecía, esperando que muriera el último de los hijos de su hermano para reclamar lo que era suyo. La nota decía que teníamos un mes para desocupar la vivienda. Mi madre se asesoró con una abogada, pero después de la investigación pertinente, dijo que todo era legal y no había mucho por hacer. La propiedad estaba a nombre del hermano de mi padre, quien probablemente se valió de ciertas artimañas para lograr sacarle la firma a mi abuelo. Ya no quisimos indagar más, la casa en la que viví desde que nací no nos pertenecía. Mi mamá dijo que tendría que buscar un trabajo para poder salir adelante y pagarme mis estudios. Le comenté que yo también trabajaré, así que empezamos a buscar una casa en renta. Pudimos pagar una que estaba cerca de la carretera, en las afueras del pueblo. Cerca de la casa había un restaurante y entramos a trabajar en ese lugar. Estuvimos un tiempo tranquilas, sacando nuestros gastos sin tantas complicaciones. Hasta que un día, mi mamá se desvaneció en el restaurante. La llevé al médico, quien dijo que probablemente tenía un problema en el corazón. Después de los estudios necesarios, el médico afirmó que era una miocardiopatía, el motivo por el cual mi mamá se desmayó y se sentía cansada. Explicó que los músculos cardíacos estaban dañados y le proporcionó un tratamiento. Cada mes, debía acudir a la consulta médica. En caso de que el tratamiento no funcionara, tendría que someterse a una cirugía para la implantación de un marcapasos. El médico explicó a mi mamá los cuidados que debía tener, así como la dieta a seguir. Mi mamá estaba preocupada, ya que tenía que cuidarse mucho. Le dije que no se preocupara, pronto cumpliría la mayoría de edad y podría conseguir un mejor empleo. Seguimos trabajando en el restaurante,
pero a mi mamá cada vez se le hacía más pesado. Sus piernas se hinchaban, se sentía débil y fatigada. Cuando fuimos de nuevo a consulta, el médico nos dijo que era tiempo de ponerle un marcapasos, pero la cirugía debía realizarse en la ciudad de Guadalajara. En el centro médico nos dieron el pase para ser atendidas en ese hospital. Le comenté a mi patrona la situación, quien fue muy accesible. Me dijo que tenía una casa sin usar, no en las mejores condiciones, pero podría servirnos para habitar por unos días. Agradecí mucho su apoyo e hice los preparativos para irnos a Guadalajara. Estábamos a punto de salir de la casa cuando tocaron a la puerta. Era un mensajero del hermano de mi abuelo, dejando un citatorio para que mi mamá se presentara a firmar un documento legal. Le expliqué que mi madre no estaba en condiciones de realizar esas diligencias y que cuando regresáramos nos encargaríamos de eso. El hombre estaba desesperado, pero le dije que no era posible y nos fuimos. Estaba muy molesta con esa persona, así que no me importó no ir con mi mamá a la firma en el despacho. A nuestra llegada a Guadalajara, pedí un taxi para que me llevara a la colonia Mexicalcingo. En pocas ocasiones había visitado la ciudad cuando era niña y la conocía muy poco. Al adentrarnos en la mancha urbana, se me hizo muy grande y ruidosa, dándome temor estar en un lugar desconocido. Llegamos por la tarde a la colonia. Era una casa antigua, cerca de la iglesia de Mexicalcingo, llena de polvo y con olor a humedad. Se notaba que nadie la habitaba desde hacía mucho tiempo. Esa tarde me puse a limpiarla y dejarla en condiciones habitables. Cuando acomodé nuestras pocas pertenencias, empecé a sentirme más cómoda. Al día siguiente, acudí con mi mamá al hospital. El cardiólogo dio fecha para la cirugía, indicando que mi madre era candidata para un marcapasos que mejoraría su calidad de vida. Nos dijo que en una semana la operaría, pero era necesario hacerle estudios preoperatorios para evaluar la condición de su organismo. Fui a pedir las citas necesarias para los análisis de laboratorio, electrocardiograma, radiografía y otros estudios. Hablé con mi patrona para informarle que no podríamos regresar pronto. Ella dijo que no me preocupara, podríamos usar la casa el tiempo que fuera necesario, y si necesitaba más dinero, podría adelantarme un poco de mi sueldo. Le dije que por el momento no lo requería, ya que la casa era muy grande. Después de acomodar a mi mamá en su habitación, fui a recorrer la casa. Había un cuarto con balcón, cuya ventana daba al parque de la colonia. Al lado, había una tienda enorme de juguetes, y al otro lado, un local que reparaba lavadoras y artículos para el hogar. No teníamos vecinos cercanos. Eran casi las 9 de la noche, me quedé un rato en el balcón, tratando de sentirme parte de esa ciudad casi desconocida. Mientras observaba hacia el exterior, sentí una ráfaga de viento que venía del interior de la casa. Me volteé y vi que la cortina se movía. Entré para revisar de dónde provenía la corriente de aire. Había un cuarto con la puerta y la ventana abiertas, lo cual me pareció bastante raro, ya que no había abierto ninguna ventana. Cerré todo y regresé a mirar la calle. Estuve durante varios minutos. De pronto, sentí la presencia de alguien. Pensé que se trataba de mi mamá, así que me metí a la casa para buscarla. Tenía la sensación de que alguien estaba todo el tiempo detrás de mí. Cuando entré al cuarto de mi madre, ya se había dormido. No pude entender por qué sentía que había alguien más en la casa. Encontré en la sala un estante de libros y comencé a buscar uno que llamara mi atención. Cuando iba a agarrarlo, uno de ellos se cayó sin ninguna explicación posible. Me agaché para recogerlo. Mientras estaba hincada recogiendo las hojas que se habían salido de su interior, sentí como si alguien pusiera su mano sobre mi cabeza. Intenté levantarme, pero no podía. Fueron unos segundos en los que intenté zafarme de esa fuerza desconocida hasta que finalmente me soltó y me incorporé. Me giré hacia todos lados, pero no había nadie a mi alrededor. Era una situación extraña. Después de ese suceso,
comencé a tener miedo. No sabía a qué. Tenía la impresión de que alguien me observaba. Acondicioné otra habitación para dormir, pero preferí irme al cuarto de mi mamá. Había un sofá en el cuarto, así que me acomodé en él. Aunque no tenía sueño, sabía que tenía que descansar. Hubo un momento en que me quedé dormida después de un buen rato de insomnio. Tuve un sueño recurrente en el que una mujer me perseguía. Corría en una llanura hasta que ya no tenía salida, llegaba al borde de un acantilado. La mujer era de cabello largo y oscuro, tenía unas manos siniestras. Llegaba sonriendo y me aventaba al vacío. Desperté abruptamente, sintiendo como si realmente estuviera cayendo, aunque lo que me pasó fue que me caí del sillón. Pensé que solo era por la pesadilla. Nuevamente comencé a quedarme dormida, y el mismo sueño sucedía una y otra vez hasta que preferí quedarme despierta. Vi el reloj, eran las 4 de la mañana. Mi madre sí podía descansar y dormía profundamente. Un ruido en una de las habitaciones me alteró más. Mi sistema nervioso se crispaba al escuchar que tocaban en la puerta. Dieron 3 golpes. Al principio, pensé que era la puerta principal. Me envolví en la cobija y fui a asomarme afuera, pero no había nadie. Después escuché que era en la parte de arriba, tocaron nuevamente en la puerta. Fui hasta esa habitación con claridad y me di cuenta de que los golpes venían del interior de ese cuarto. Tuve miedo de abrirlo, preferí ignorarlo e irme con mi madre, el único lugar en el que me sentía segura. Mi mamá se levantó muy temprano y me despertó para irnos al hospital. Salimos con prisa porque ya casi eran las 7 de la mañana. Afuera, había movimiento de comerciantes llevando su mercancía al mercado que estaba al lado del parque. Cuando salimos de la casa, un señor que llevaba su verdura en un canasto nos miró sorprendido al vernos. Mi madre lo saludó, pero él ni siquiera respondió, tan asombrado estaba. Un camión pasaba por la avenida y nos llevaba hasta centro médico. Pronto, estábamos en el hospital. Después de salir, le dije a mi mamá que fuéramos al centro. Ya había ido cuando era muy chica, pero tenía recuerdos vagos. Caminamos durante toda la mañana por el centro. Mi madre quiso entrar a la catedral a rezar una oración. Después, entramos al mercado de San Juan de Dios. En ese lugar, había venta de todo tipo de artículos, desde souvenirs para los turistas hasta fruta, verdura, artículos de piel, joyería, tenis y muchas cosas más. Me quedé impresionada por la cantidad de cosas que vendían. Sin darme cuenta, entramos en un pasillo en el que vendían hierbas medicinales, amuletos y artículos esotéricos. Era curioso porque esos locales eran atendidos por mujeres que querían leer la mano. Una de las mujeres se salió de su negocio y me tomó por sorpresa la mano. Quise zafarme, pero ella me la retuvo. Estaba leyendo mi futuro. De pronto, me la soltó de inmediato. Le pregunté qué pasaba, y ella me dijo que nada, luego se metió a su puesto. Nos fuimos del mercado un poco desconcertadas. Mi mamá me preguntó qué le pasó a la mujer, le respondí que no supe por qué se comportó de esa manera. Antes de entrar a la casa, mi mamá quiso sentarse en una de las bancas que estaban en el parque. Era temporada de pitayas, y mi mamá quiso comerse una mientras las degustaba. Miré la casa en la que estábamos habitando. Estaba descuidada, aunque le quedaban reminiscencias de que fue una vivienda bonita. De repente, vi a alguien en la ventana. Era la silueta de una persona. Me levanté de la banca y le dije a mi mamá que la viera. Había alguien dentro de la casa. Cuando mi madre la vio, hasta la pitaya se le cayó. Tratando de darle una explicación lógica, pensé que alguien de la familia de mi patrona había entrado al parque. Había un teléfono público, así que le marqué a mi patrona para preguntarle si había mandado a alguien a la casa. Ella me dijo que no, que en Guadalajara ya no tenía familia y, además, nadie tenía la llave. Me preguntó qué estaba sucediendo y cuando le conté,
ella me dijo que llamara de inmediato a la policía. Le pregunté a un señor que pasaba cómo le hacía para hablarle a la patrulla. Él me dijo cómo hacerlo y, a los pocos minutos, estuvo la patrulla enfrente de la casa. Le dije al oficial lo que había sucedido, y ellos entraron primero a la casa. La revisaron sin encontrar a nadie. Me dijeron que se iban a quedar un rato más enfrente de la vivienda por si algo se ofrecía. Tenía mucho miedo de entrar, porque lo único que pude corroborar con la presencia de la policía es que si había alguien dentro de la casa. Sin embargo, no era de este mundo. No sabía si mi mamá no se daba cuenta de lo que sucedía o prefería hacer como si no pasaba nada. Entramos a la casa y desde el momento en que ingresamos, la casa se sintió helada, como si estuviéramos dentro de un refrigerador. Era extraño porque afuera no hacía tanto frío. Mi mamá dijo que se debía a que era una casa muy grande y no había gente dentro de ella. El calor de la estufa o de las personas hacía que una vivienda tuviera más calidez. Aunque se me hizo razonable, no creía que esa fuera la razón principal por la que sentía ese frío. Me dio la sensación de que era como el frío de un muerto. Estuvimos en la casa el resto del día. Me sentí más tranquila, pero no podía quitarme la idea de que había alguien dentro. Los ruidos extraños continuaron. Se escuchaban pasos en el piso de arriba, como si hubiera una persona caminando por todas partes. Aunque no hubo más manifestaciones por la noche, era cuando más actividad había. La cuarta noche la pasé peor porque una puerta de los cuartos se abrió y se azotó sin motivo alguno. Mientras trataba de dormir, sentí como si alguien estuviera oprimiendo mi garganta. Me costaba trabajo respirar. Por un momento pensé que iba a morir. Después de incorporarme, me aventaron uno de los objetos que estaba en el tocador. Mi madre se despertó y me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo lo que ocurría. Ella era muy creyente en los seres de otro mundo. Se sentó sobre la cama y me dijo que ya había notado cosas extrañas. No me quiso decir para que no me diera temor. Me dijo que desde el momento en que entró por primera vez a la casa sintió la presencia de un espíritu. La noche anterior, vio que alguien pasó por el pasillo cuando la puerta estaba abierta. Vio una sombra negra que la cruzó. Mi madre me estuvo diciendo todo lo que vio. También le conté lo que me sucedió. Le dije que no podíamos quedarnos en esa casa, teníamos que irnos. Ella me comentó que no teníamos el dinero suficiente para sufragar nuestra estancia, además no sabíamos por cuántos días íbamos a estar ahí y aún faltaba la cirugía. Era verdad lo que mi mamá me dijo. Me sugirió que fuera de nuevo al mercado de San Juan de Dios con la señora que quiso leerme mi mano. Que le dijera todo lo que me sucedía sin esperar más tiempo. Por la mañana, me fui al mercado. No quedaba tan lejos de donde vivía. Quise que mi mamá me acompañara, pero ella me dijo que se sentía muy cansada y prefería quedarse. En cuanto llegué al puesto de la señora que vendía hierbas, ella me dijo que sabía que iba a regresar. Le pregunté por qué y me respondió que me estaban sucediendo hechos extraños. Le conté todo lo que pasaba. La señora me pidió que pasara dentro de su local, me sentó en una silla pequeña y también se sentó enfrente, tomó mi mano. Después de hacer su lectura, me dijo que había un espíritu que me estaba siguiendo, era el de una mujer que estaba muerta. Le comenté que ella no me seguía, ya estaba en la casa cuando llegué. Ella movió su cabeza negando todo. Me dijo que ese espíritu era el de una mujer que habían asesinado y que me habían hecho un trabajo, me habían quitado mi espíritu a través del aliento y lo habían encerrado en el sepulcro de esa mujer. No era ella la que me estaba siguiendo, era parte de mi alma la que estaba dentro del ataúd. Por eso estaban conectados los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Luego de que la mujer me dijo esto, no lo podía creer. Le pregunté por qué alguien me pudo haber hecho eso. La mujer me respondió que pensara en alguien que me quisiera dañar o tuviera mucho coraje. De inmediato pensé en el hermano de mi abuelo y en su hija, que era abogada.
Como no encontró una manera de que mi madre le firmara, acudieron a la brujería. Me dio tanto coraje tan solo de pensar que eran ellos los que nos hicieron esa maldad. La señora del mercado de San Juan de Dios me dijo que si ya tenía la seguridad de saber quién me había hecho ese trabajo, podía empezar a trabajar para sacar mi espíritu de esa tumba. No iba a ser sencillo, pero intentaría conseguirlo. La señora me pidió que hiciera un círculo con cal que tuviera como diámetro al menos 2 metros, con 6 velas de color blanco. Poner en el centro del círculo 2 triángulos invertidos para que quedara la forma de la estrella de David. Me dijo que pusiera al centro de esa estrella un espejo y encima la medalla de San Benito. El propósito de la medalla era para que San Benito me ayudara a alejarme de ese espíritu, ya que este santo era conocido por realizar exorcismos y ser protector contra las fuerzas del mal. El poder que tenía esa medalla era porque de un lado tenía una cruz y del otro la imagen del santo, así como una inscripción en latín que era una oración poderosa en contra de las fuerzas del mal. Empecé en la noche cuando salió la luna. La mujer me pidió que lo hiciera al aire libre, por lo que dibujé el círculo en el patio. Ya tenía todos los elementos que me había dicho. Comencé el ritual. Después de encender las velas, tenía en mi mano un puñado de sal de grano que fui regando al interior del círculo. Mientras caminaba por fuera de él, arrojaba la sal. Dije unas palabras en latín, excusic nos male, sacra luz inchi sulfate. Estuve repitiendo en varias ocasiones esta frase. Continué caminando alrededor del círculo. En apariencia, no sucedió nada. Lo hice por 1 hora y me fui a descansar. Mi mamá me observaba desde el interior de la casa. No supe cuál fue el motivo, pero me sentía muy cansada. Me quedé dormida en cuanto me acosté. Tuve una serie de sueños espantosos. El peor fue cuando me vi dentro de un ataúd, estaba encerrada sola. Cada vez me hacía falta el aire. Estaba a punto de morir cuando desperté. Pero lo que vi fue peor. Me observaba dormir un espectro negro. Estaba completamente oscuro. Tenía a mi lado la medalla de San Benito y un amuleto de protección que me dio la señora del mercado. Apreté con fuerza la medalla mientras repetía en mi mente las palabras en latín que dije durante el ritual. La sombra oscura no se iba. Pensé que le podía hacer daño a mi mamá porque estaba parada a un lado de ella, pero no fue así. Estuvo parada durante unos segundos, después se fue. Justo en el momento en que se marchó, empecé a oler una fragancia a flores. El olor a humedad y mojado se había marchado. Mi mamá estaba muy asustada. Le pregunté si percibía ese olor. Ella me dijo que sí. Me acosté a un lado de ella porque estaba temblando. Pensé que era porque se había asustado. La arropé y nos quedamos dormidas. Esa noche pude dormir sin tener ninguna pesadilla. Desaparecieron los seres siniestros. Me desperté porque me di cuenta de que mi madre tenía mucho frío. La tapé con la cobija y la abracé. Me dijo que se sentía muy cansada. Se quedó dormida y respiraba con dificultad. Me asusté. Lo único que se me ocurrió fue ir por un médico de una farmacia. Similar él fue de inmediato, revisó a mi mamá y me comentó lo que ya sabía. Estaba muy delicada del corazón. Me sugirió que la llevara a urgencias médicas de inmediato. Tomé un taxi y me fui a centro médico. La internaron de urgencia. Estuve más de 3 días en el hospital mientras mi madre se recuperaba. Por la noche, tenía la sensación de que alguien rondaba en los pasillos del hospital, sobre todo en la madrugada cuando los médicos y las enfermeras solían descansar. Lo último que vi fue la sombra de una mujer que se quedó por unos segundos en el umbral de la puerta de la habitación en la que nos encontramos. Después de esa ocasión, no volví a sentir la presencia de nadie. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto.
Ya somos más de 16.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.